Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Mientras los emperadores gobernaban bajo el sol, en las sombras del trono del crisantemo, un poder silencioso pero inmenso era ejercido por mujeres. Emperatrices, consortes y regentes que, atrapadas entre el deber divino y la tragedia personal, moldearon el destino de Japón. Hoy descorremos el velo sobre el gobierno silencioso de las emperatrices, una crónica de poder, sacrificio y protocolo milenario que la historia oficial a menudo olvida. Acompáñanos en este viaje a las entrañas de la corte imperial más antigua del mundo, donde cada gesto era política y cada silencio una declaración. En los albores de la historia japonesa, donde el mito y la realidad se entrelazan, emerge una figura de poder colosal, la emperatriz Jingu. Su existencia, registrada en las crónicas semilegendarias del Kojiki y el Nihon Shoki, la sitúa no como una soberana reinante por derecho propio, sino como una regente de inmenso poder tras la muerte de su esposo, el emperador Chuai. Jingu no era una simple consorte. Era descrita como una chamán, un puente entre el mundo de los mortales y el de los kami, los dioses del panteón sintoísta. Según la leyenda, los kami le hablaron directamente, revelándole un destino de conquista a través del mar, hacia una tierra prometida en la península de Corea. Su esposo, escéptico ante la revelación divina, fue castigado con la muerte. Viuda y embarazada, Jingu no se doblegó ante el dolor ni la incertidumbre. Asumió el control militar y político, un acto sin precedentes para una mujer de su época. La crónica narra cómo ató una piedra a su cintura para retrasar el parto y lideró personalmente a su flota en una invasión a Corea. Se dice que los propios dioses del mar guiaron sus naves y que el rey de Silla se rindió sin batalla, sobrecogido por el poder divino que emanaba de la emperatriz japonesa. Tras su victorioso regreso, dio a luz al futuro emperador Ojin, quien más tarde sería deificado como Hachiman, el dios de la guerra. Durante casi 70 años, Jingu gobernó como regente, consolidando el poder imperial y estableciendo un arquetipo de liderazgo femenino que, aunque envuelto en la niebla del mito, resonaría a través de los siglos, inspirando la idea de que una mujer podía, por mandato divino y voluntad propia, gobernar el destino de la nación del sol naciente, dejando atrás el reino de la leyenda. La historia documentada de Japón nos presenta a la primera mujer en ocupar oficialmente el trono del crisantemo, la emperatriz Suiko. Su ascenso en el año 593 no fue un acto de ambición personal, sino una solución pragmática a una violenta crisis de sucesión que amenazaba con desgarrar a la corte de Yamato. Tras el asesinato del emperador Sushun, los poderosos clanes, en particular el clan Soga, vieron en Suiko, la viuda del emperador Bidatsu, una figura de consenso y estabilidad. Su coronación marcó un punto de inflexión. En lugar de ser una mera figura decorativa, Suiko demostró una astucia política formidable. Una de sus decisiones más trascendentales fue nombrar a su sobrino, el príncipe Shotoku, como su regente y heredero. Esta no fue una abdicación de poder, sino la creación de una de las diarquías más efectivas de la historia japonesa. Juntos, Suiko y Shotoku emprendieron una serie de reformas que modernizaron el Estado y definieron la identidad cultural de Japón. Bajo su reinado, el budismo, que hasta entonces había sido una fe importada y conflictiva, fue promovido activamente como religión de Estado, construyéndose templos magníficos como el de Horyuji.
Fue durante su era que se redactó la Constitución de los 17 artículos, un código moral y político de influencia budista y confuciana que buscaba centralizar el poder y establecer una burocracia eficiente. Suiko reinó durante 35 años, un periodo de paz, innovación y profunda transformación cultural. Ella estableció un precedente crucial, que una mujer no solo podía ocupar el trono, sino que podía gobernar con sabiduría y visión, guiando a su nación hacia una nueva era de esplendor y sofisticación, sentando las bases del Estado japonés clásico. No todo el poder femenino en la corte imperial japonesa emanaba directamente del trono del crisantemo. Durante siglos, especialmente en el apogeo del período Heian, un poder inmenso y a menudo más sutil era ejercido por las mujeres que nunca llevaron el título de emperatriz reinante, las consortes imperiales, o kogo. Estas mujeres, seleccionadas de las familias aristocráticas más poderosas como el clan Fujiwara, eran las piezas centrales en un complejo juego de ajedrez político. Su principal deber era producir un heredero varón, pero su influencia iba mucho más allá de la maternidad. Una consorte exitosa se convertía en el conducto del poder de su clan dentro de los muros del palacio. A través de ella, su padre o hermanos podían ser nombrados regentes, gobernando efectivamente en nombre de un emperador niño o desinteresado. La vida de estas mujeres transcurría en un mundo aislado y ritualizado, detrás de biombos de bambú y cortinas de seda. Pero desde esa reclusión manejaban los hilos del poder. Eran mecenas de las artes, promoviendo la literatura y la poesía, y creando salones literarios que produjeron algunas de las obras maestras de la literatura japonesa, como la historia de Genji, escrita por una dama de la corte, Murasaki Shikibu. Su estatus y el favor del emperador se medían no solo en alianzas políticas, sino también en la elegancia de su caligrafía, la sutileza de sus poemas y su dominio de las complejas etiquetas cortesanas. Eran guardianas de la alta cultura y al mismo tiempo estrategas silenciosas. Una palabra suya podía asegurar un nombramiento. Una alianza matrimonial podía cambiar el equilibrio de poder, y el nacimiento de su hijo podía garantizar el dominio de su familia por otra generación. Este era el gobierno silencioso de las consortes, un poder indirecto pero absoluto, tejido en la trama de la vida cortesana. La historia de la emperatriz Kogyoku es una de las más dramáticas y singulares de la línea sucesoria imperial, marcada por la tragedia, la violencia política y una resistencia extraordinaria. Ascendió al trono por primera vez en el año 642, en un momento en que el poder del clan Soga había alcanzado un nivel casi absoluto, eclipsando a la propia casa imperial. Su reinado inicial fue tenso, una fachada de autoridad imperial mientras el jefe del clan, Soga no Iruka, gobernaba de facto con mano de hierro. La situación llegó a un punto de quiebre en el 645, con el llamado Incidente Ishii. En una conspiración liderada por el propio hijo de la emperatriz, el príncipe Naka no Oe, y un aliado del clan Nakatomi, Soga no Iruka fue emboscado y brutalmente asesinado en presencia de Kogyoku durante una ceremonia en la corte. El shock de presenciar este sangriento golpe de estado frente a su propio trono fue tan profundo que la emperatriz, horrorizada y posiblemente sintiéndose impotente ante las maquinaciones de su hijo, abdicó apenas 3 días después en favor de su hermano, quien se convirtió en el emperador Kotoku. Este evento dio inicio a la trascendental reforma Taika, que buscaba restaurar el poder directo del emperador. Sin embargo, la historia de Kogyoku no terminó ahí. Tras la muerte del emperador Kotoku, en 654,
y ante una nueva posible crisis de sucesión, el príncipe Naka no Oe la convenció de volver a ocupar el trono. En 655 fue coronada por segunda vez, ahora bajo el nombre de emperatriz Saimei. Su segundo reinado fue mucho más activo, supervisando ambiciosos proyectos de construcción y campañas militares. Su doble ascenso al trono, separado por un regicidio de facto y una abdicación forzada, demuestra no solo las turbulentas corrientes políticas de la época, sino también la resiliencia de una mujer que fue tanto peón como soberana en el tablero del poder imperial. La emperatriz Koken ascendió al trono en el 749, una mujer devota al budismo y con una voluntad de hierro. Su primer reinado estuvo marcado por la construcción de grandes templos y la consolidación del poder imperial. Sin embargo, su vida personal y política daría un giro que resonaría por 1000 años. Tras abdicar en favor del emperador Junin, Koken, ahora como emperatriz retirada, comenzó a sufrir de una enfermedad. Fue entonces cuando conoció al monje budista Dokyo, quien supuestamente la curó con sus rezos y cuidados. La gratitud de Koken se transformó en una profunda confianza y, según sus enemigos, en un afecto inapropiado. La influencia de Dokyo creció exponencialmente. Fue nombrado gran ministro y luego rey del Dharma. La tensión en la corte era palpable. Koken, sintiendo que su poder era desafiado por el antiguo emperador y su consejero, actuó con decisión. Depuso a Junin y ascendió al trono por segunda vez en el 764, bajo el nuevo nombre de emperatriz Shotoku. Su segundo reinado fue, en esencia, un gobierno dual con Dokyo. El escándalo alcanzó su clímax cuando un oráculo, supuestamente, declaró que la paz reinaría si Dokyo era nombrado emperador. La corte se escandalizó ante la idea de romper la línea de sangre divina. La aristocracia, liderada por el clan Fujiwara, se opuso frontalmente. La muerte de Shotoku en el 770, sin un heredero designado, puso fin a las ambiciones de Dokyo, quien fue exiliado inmediatamente. El trauma de este episodio fue tan profundo que los consejeros imperiales y la élite política argumentaron que una mujer en el trono era susceptible a manipulaciones indebidas, creando una amenaza existencial para la dinastía. Este fue el pretexto perfecto para cerrar la puerta del trono del crisantemo a las mujeres durante casi un milenio. Tras la muerte de la emperatriz Shotoku, se instauró una prohibición no escrita, pero inmensamente poderosa, contra las mujeres en el trono. Este tabú del crisantemo no fue una ley inmediata, sino un cambio cultural y político profundo que se solidificó con el tiempo. La principal justificación, nacida del escándalo de Dokyo, era que una gobernante femenina podía ser influenciada por un favorito o consorte ajeno a la línea de sangre imperial, contaminando así el linaje divino del emperador, descendiente de la diosa Amaterasu. A esta preocupación se sumó la creciente influencia del neoconfucianismo importado de China. La filosofía confuciana, con su estricta jerarquía patriarcal, relegaba a las mujeres a la esfera doméstica y subordinaba su papel al de sus padres, esposos e hijos. Esta ideología se arraigó en la élite gobernante japonesa, proporcionando un marco filosófico para justificar la exclusión femenina del poder supremo. La sucesión se convirtió en una cuestión estrictamente patrilineal. El poder de las emperatrices del período de Nara, que gobernaban por derecho propio, fue visto retrospectivamente como una anomalía peligrosa. Durante siglos, aunque las mujeres imperiales siguieron siendo figuras de inmenso prestigio y a menudo ejercieron poder indirecto como madres o abuelas de emperadores, la idea de una mujer soberana
se volvió impensable. Este tabú se mantuvo durante las épocas Heian, Kamakura, Muromachi y Edo. Finalmente, se codificó legalmente en la ley de la Casa Imperial de 1889, durante la restauración Meiji, que establecía explícitamente que sólo los descendientes varones de la línea imperial podían ascender al trono. Lo que comenzó como una reacción a un escándalo político, se había transformado en un dogma institucional que borró a las emperatrices reinantes de la historia japonesa durante más de 900 años. Con la desaparición de las emperatrices reinantes, el papel de las mujeres en la corte imperial se transformó. Ya no eran soberanas, sino consortes, madres y princesas, confinadas a una existencia de belleza, ritual y estricto aislamiento. Una verdadera jaula dorada. Durante el apogeo del período Heian, la vida de una dama imperial estaba dictada por un protocolo asfixiante. Su mundo era el mundo sobre las nubes, un universo cerrado de palacios y pabellones, separado del pueblo por muros y una compleja burocracia. Su principal deber era la continuación de la línea imperial, dar a luz a un heredero varón. Esta presión definía toda su existencia. Su valor estaba intrínsecamente ligado a su fertilidad y a la capacidad de su familia para maniobrar políticamente a través de ella. La libertad personal era inexistente. No podían mostrar su rostro a hombres que no fueran su padre o esposo, comunicándose desde detrás de biombos de bambú o sudare. Sus movimientos estaban restringidos y sus días se llenaban de ceremonias interminables, prácticas artísticas como la caligrafía, la poesía y la música, y el complejo arte de la vestimenta. El atuendo ceremonial, el juni hitoe, o túnica de 12 capas, era una obra de arte andante, pero también una prisión de seda que podía pesar hasta 20 kilogramos, dificultando cualquier movimiento rápido. Las tragedias personales eran comunes. Consortes que no lograban concebir un hijo caían en desgracia. Los celos y las intrigas entre las diferentes esposas y concubinas del emperador eran una constante fuente de estrés y peligro. A pesar de su estatus divino, estas mujeres vivían aisladas, a menudo solitarias, siendo peones en los juegos de poder de sus familias, su valor reducido a su linaje y su útero, rodeadas de un lujo que era, en sí mismo, la forma más elegante de encarcelamiento. Aunque el trono estaba vedado para las mujeres, el poder no desapareció. Simplemente cambió de forma. Durante el período Heian, el clan Fujiwara perfeccionó un sistema de control que dependía enteramente de sus mujeres, creando un gobierno en la sombra dirigido desde los aposentos femeninos. La estrategia era brillante en su simplicidad. Los Fujiwara se aseguraban de que sus hijas se casaran con los emperadores. Cuando una de estas consortes Fujiwara daba a luz a un varón, el futuro heredero, la posición del clan se volvía inexpugnable. El niño era criado a menudo en la casa de su abuelo materno, el jefe del clan Fujiwara. Esto significaba que el futuro emperador crecía rodeado de la influencia, los valores y la lealtad a su familia materna. Una vez que el niño emperador ascendía al trono, su abuelo o tío Fujiwara era nombrado regente, ya sea como Sessho o Kanpaku. El regente Fujiwara gobernaba en la práctica, pero su legitimidad y acceso al poder emanaban directamente de su parentesco con la emperatriz consorte y el joven emperador. Las mujeres Fujiwara, como madres, abuelas y tías del soberano, se convirtieron en las figuras de poder más importantes de la corte. La emperatriz viuda, especialmente la abuela del emperador reinante, ostentaba una autoridad moral y política inmensa. Su palabra era ley dentro del palacio interior, y sus deseos influían directamente en las decisiones del regente.
Este sistema, conocido como matrimonio político o sekanke, permitió a los Fujiwara dominar la política japonesa durante casi 300 años. Fue el gobierno silencioso en su máxima expresión. Los hombres ocupaban los cargos oficiales, pero el poder real fluía a través de las venas de las mujeres imperiales del clan Fujiwara. Tras la repentina muerte de su esposo, el primer shogun Minamoto no Yoritomo, en 1199, el futuro de Ojo Masako y el de su propio clan pendían de un hilo. En lugar de retirarse a un segundo plano como se esperaba de una viuda, Masako tomó una decisión que redefiniría el poder femenino en el Japón feudal. Se tonsuró la cabeza y adoptó los votos de una monja budista, un acto que tradicionalmente significaba el retiro del mundo secular. Sin embargo, para Masako, este fue un movimiento de ajedrez magistral. Liberada de las restricciones impuestas a las mujeres de la corte y revestida de una autoridad moral y espiritual, se convirtió en la ama shogun, la monja shogun. Desde esta posición única, operaba con una astucia política implacable. Cuando su hijo mayor, Yorille, demostró ser un líder inepto y favoreció al clan de su suegro, Masako no dudó en conspirar contra él. Formó un consejo de regentes, dominado por su padre Ojo Tokimasa, despojando a su propio hijo del poder y eventualmente llevándolo al exilio y la muerte. Su segundo hijo, Sanetomo, fue un gobernante más dócil, pero el verdadero poder residía en Masako y el clan Hojo. Ella era la matriarca indiscutible, negociando con la corte imperial en Kioto, emitiendo edictos y asegurando que el shogunato Kamakura no solo sobreviviera, sino que prosperara bajo el control de su familia. Su vida demuestra que en ocasiones la autoridad más formidable no es la que se sienta en el trono, sino la que mueve los hilos desde las sombras, envuelta en la aparente piedad de una túnica de monja. Detrás de los biombos de seda y las puertas de papel de arroz del palacio imperial, se escondía una realidad ineludible para las mujeres de la realeza: la jaula dorada. Sus vidas estaban dictadas por un código férreo donde el yiri, el deber inquebrantable hacia la familia y el Estado, eclipsaba sistemáticamente el ninyo, los sentimientos y deseos personales. Desde su nacimiento, una princesa imperial no era una individua, sino un activo estratégico. Los matrimonios no eran uniones de amor, sino alianzas políticas fríamente calculadas para apaciguar a clanes rivales o fortalecer lazos con el shogunato. Eran peones en un tablero de poder jugado por hombres. La principal función de una emperatriz consorte, y la esperanza depositada en una emperatriz reinante, era la de producir un heredero varón. Esta presión era inmensa y constante, y el fracaso en concebir un hijo podía significar el repudio, el aislamiento o la pérdida de toda influencia. Aquellas que sí daban a luz a un futuro emperador a menudo veían como sus hijos les eran arrebatados a una edad temprana para ser criados por nodrizas y tutores, moldeados para su destino imperial y distanciados del afecto maternal. El amor, la elección personal, la amistad sincera y la libertad de movimiento eran lujos que rara vez podían permitirse. Cada paso era vigilado, cada palabra analizada. La tragedia de estas mujeres no siempre era un evento dramático y público, sino una lenta erosión del espíritu, un sacrificio silencioso de su propia identidad en el altar del deber y la continuidad del linaje del crisantemo. Su gobierno silencioso a menudo comenzaba con el silenciamiento de su propio corazón. En el siglo XVII, el poder del shogunato Tokugawa era absoluto. El emperador en Kioto era una figura divina y ceremonial, pero desprovisto de cualquier autoridad política real. Fue en este contexto de férreo control
samurái donde una niña de 5 años ascendió al trono del Crisantemo. Su nombre era Okiko, y reinaría como la emperatriz Meisho. Su entronización en 1629 no fue un acto de progresión dinástica natural, sino el resultado de una profunda crisis política. Su padre, el emperador Go-Mizunoo, abdicó abruptamente en protesta por la arrogancia y la interferencia del shogún Tokugawa Iemitsu, quien había humillado a la corte imperial en el llamado incidente de las ropas púrpuras. Al colocar a su propia hija en el trono, cuya madre era Tokugawa Masako, hija del shogún anterior, Go-Mizunoo realizaba un acto de desafío calculado. Meisho se convirtió así en una solución temporal, una soberana puente destinada a ocupar el trono hasta que su medio hermano menor tuviera la edad suficiente para gobernar. Su reinado de casi 14 años fue, en esencia, una regencia ejercida por otros. El poder real residía en su padre retirado y, sobre todo, en el shogunato de Edo. A pesar de ser una figura simbólica, Meisho cumplió su rol con la dignidad que se esperaba. Presidió las ceremonias sintoístas, fue una mecenas de las artes y mantuvo la cohesión de la corte. Nunca se casó ni tuvo hijos, pues su destino estaba sellado desde el principio. En 1643, tal como estaba planeado, abdicó en favor de su hermano, el emperador Go-Komyo. Su vida fue un claro ejemplo del deber imperial en la era Tokugawa, ser el símbolo sagrado de la nación, mientras el poder verdadero se ejercía en otro lugar. La historia tiene momentos que, sin saberlo, marcan el final de una era. El ascenso de la princesa Toshiko al trono del Crisantemo en 1762 fue uno de ellos. Coronada como emperatriz Go Sakuramachi, se convertiría en la 8ª y última mujer en la historia de Japón en ostentar el título de emperatriz reinante. Su llegada al poder no fue planeada, fue una necesidad dinástica. Ascendió tras la repentina muerte de su hermano menor, el emperador Momozono, cuyo propio hijo y heredero era apenas un niño de 5 años. La función de Go Sakuramachi era clara: actuar como una regente imperial, una guardiana del trono hasta que su joven sobrino, el futuro emperador Go Momozono, alcanzara la madurez necesaria para gobernar. Durante sus 9 años de reinado, manejó los asuntos ceremoniales y de la corte con una inteligencia y una gracia que le ganaron el respeto de todos. Su autoridad, aunque limitada por el shogunato, era innegable dentro de los muros del palacio. En 1771, cumpliendo con su deber, abdicó en favor de su sobrino. Sin embargo, su influencia no terminó ahí. Cuando Go Momozono murió trágicamente apenas 8 años después, sin un heredero varón, la línea imperial se enfrentó a una crisis de sucesión. Fue Go Sakuramachi, como emperatriz retirada, quien jugó un papel crucial junto a los altos cortesanos para gestionar la crisis y asegurar una transición ordenada, adoptando a un príncipe de una rama colateral de la familia que se convertiría en el emperador Kokaku. Además de su sagacidad política, fue una aclamada poeta y calígrafa, dejando un legado cultural significativo. Su vida fue el capítulo final de una larga tradición de soberanas, una mujer que gobernó no por ambición, sino por un profundo sentido del deber, cerrando para siempre una puerta en la historia imperial japonesa. El año 1868 marcó un cataclismo en la historia de Japón. El shogunato Tokugawa, que había gobernado durante más de 250 años, se derrumbó, y el poder fue restaurado en la figura del joven emperador Meiji. Esta restauración no fue simplemente un cambio de gobernante, sino una revolución total que buscaba modernizar Japón
a una velocidad vertiginosa para competir con las potencias occidentales. En medio de esta vorágine de cambio, el papel de la mujer en la casa imperial, y en particular el de la emperatriz, fue redefinido y drásticamente restringido. La nueva Constitución Meiji de 1889, inspirada en gran medida en el modelo prusiano, era inequívoca. Su artículo 2 establecía que el trono del crisantemo sería sucedido exclusivamente por descendientes masculinos de la línea imperial. Esta ley cerró formalmente la puerta a la posibilidad de que una mujer volviera a gobernar como emperatriz reinante, una tradición que, aunque esporádica, había sido una parte legítima de la historia japonesa. La emperatriz consorte, por su parte, fue moldeada en un nuevo ideal, el de buena esposa, madre sabia. Su dominio ya no era el consejo de Estado o el campo de batalla, sino el palacio. Su deber ya no era gobernar, sino ser el pilar moral de la nación, un símbolo de la gracia, la caridad y la devoción al emperador y al Estado. La primera en encarnar este nuevo y limitado rol fue la emperatriz Shoken, consorte del emperador Meiji. Su vida se convertiría en el arquetipo de cómo una emperatriz podía ejercer una influencia inmensa, sin ostentar poder político directo, navegando las complejas corrientes de la modernización, mientras se mantenía como el corazón simbólico de una nación en plena transformación. La emperatriz Shoken, nacida como Masako Ichiyo, ascendió al trono como consorte en un momento en que Japón se abría al mundo de manera explosiva. Comprendiendo su nuevo papel simbólico, se convirtió en una campeona visible de la modernización. Fue una de las primeras mujeres de la corte en adoptar la vestimenta occidental en público, una decisión calculada para proyectar una imagen de un Japón contemporáneo y sofisticado ante los dignatarios extranjeros. Sin embargo, su vida pública contrastaba con una tragedia personal silenciosa. No pudo tener hijos. En una monarquía donde la sucesión era primordial, esto representaba una fuente de inmenso dolor y presión. Los hijos del emperador Meiji nacieron de sus concubinas oficiales, una práctica ancestral que sería abolida más tarde, pero que para Shoken fue una realidad dolorosa que soportó con una dignidad inquebrantable. Incapaz de cumplir el rol de madre biológica del heredero, canalizó su energía hacia el de madre de la nación. Se convirtió en una mecenas incansable de la educación femenina y la caridad. Su legado más perdurable fue su apasionado apoyo a la Sociedad de la Cruz Roja japonesa. Durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, su dedicación al cuidado de los heridos fue ejemplar. Su influencia trascendió las fronteras de Japón cuando, en 1912, donó una suma considerable al Comité Internacional de la Cruz Roja, creando el Fondo Emperatriz Shoken. Este fondo, destinado a apoyar las actividades de la organización en tiempos de paz, sigue activo hasta el día de hoy. Shoken demostró que el poder no solo reside en los decretos. Su gobierno silencioso se ejerció a través de la compasión y la filantropía, estableciendo un nuevo estándar para el poder blando imperial que sus sucesoras seguirían. Si la emperatriz Shoken fue el rostro de la modernización, su sucesora, la emperatriz Teimei, fue el ancla de la tradición en un mar de cambios turbulentos. Su vida abarcó 3 eras imperiales, Meiji, Taisho y Showa, convirtiéndola en un testigo silencioso de la transformación de Japón de una potencia emergente a un imperio expansionista. Casada con el príncipe heredero Yoshihito, quien se convertiría en el emperador Taisho, Teimei enfrentó un desafío único y delicado. Su esposo padecía de una salud frágil y problemas neurológicos que a menudo le impedían desempeñar sus deberes públicos. En una era anterior,
esto podría haber llevado a la abdicación o a la regencia formal. Sin embargo, bajo la constitución Meiji, el poder del emperador era absoluto y su salud, un secreto de Estado. En este vacío, la emperatriz Teimei se convirtió en la guardiana de la institución. Su deber era proteger la imagen de su esposo y la estabilidad del trono del crisantemo. Lo hizo con una fortaleza y discreción extraordinarias. Mientras el gobierno era manejado por los políticos y los genro, ella manejaba el palacio, asegurando que la dignidad y el protocolo se mantuvieran intactos. A diferencia de Shoken, Teimei fue una madre prolífica, dando a luz a 4 hijos, incluido el futuro emperador Hirohito. Ejerció una influencia considerable en su educación, inculcándoles un profundo sentido del deber. Se opuso activamente a la práctica de separar a los príncipes de sus padres, insistiendo en criarlos ella misma. Fue una mujer de convicciones firmes, que operaba enteramente detrás del velo de la corte. Presenció el auge de la democracia Taisho, el devastador gran terremoto de Kanto y el creciente poder del militarismo. Todo desde su posición de observadora silenciosa, pero influyente, un pilar de continuidad en una de las épocas más volátiles de Japón. La emperatriz Koyun, nacida como princesa Nagako, tuvo el reinado más largo de cualquier emperatriz consorte en la historia de Japón. Un periodo definido por los extremos más dramáticos, el apogeo del imperio, la catástrofe de la guerra y la milagrosa reconstrucción. Su matrimonio con el entonces príncipe heredero Hirohito estuvo rodeado de controversia. Facciones poderosas de la corte se opusieron a la unión, citando un supuesto daltonismo en su linaje familiar, un pretexto para una lucha de poder interna. Sin embargo, la voluntad de Hirohito prevaleció, y Nagako se convirtió en su consorte, destinada a presidir una era de fervor nacionalista y expansión militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, su papel fue el de un símbolo de estoicismo en el frente interno. Se esperaba que mantuviera la moral, participara en ceremonias sintoístas por la victoria y personificara la pureza del espíritu japonés. Vivió la angustia de los bombardeos de Tokio, que llegaron a las puertas del Palacio Imperial, y la humillación final de la rendición incondicional en 1945. La posguerra trajo la transformación más radical de todas. Su esposo, el emperador Showa, renunció a su divinidad en la famosa declaración Ningen Sengen, convirtiéndose en un ser humano y un símbolo del Estado. Para Koyun, esto significó un cambio fundamental en su existencia. La emperatriz de un dios viviente se convirtió en la esposa de un monarca constitucional. Junto a su esposo, emergió del aislamiento del palacio para conectar con un pueblo devastado. Viajaron por todo Japón, visitando minas, fábricas y escuelas, ayudando a sanar las heridas de la nación. Más tarde, se convirtieron en los primeros emperador y emperatriz en viajar al extranjero, actuando como diplomáticos para un Japón que buscaba reintegrarse pacíficamente en la comunidad mundial. Su vida fue un testimonio de una resistencia extraordinaria, una transición silenciosa de la divinidad a la humanidad, reflejando el propio viaje de su nación desde las cenizas de la guerra hasta la prosperidad. La Segunda Guerra Mundial no solo redibujó el mapa del mundo, también reescribió el destino de la monarquía más antigua del planeta. Bajo la ocupación aliada, Japón se vio obligado a una profunda transformación, y el trono del crisantemo no fue inmune. En 1947 se promulgó la nueva ley de la Casa Imperial, un documento que, en su aparente modernidad, asestó un golpe definitivo al poder y la influencia potencial de las mujeres imperiales. Su artículo primero era inequívoco y demoledor.
El trono solo podía ser heredado por un varón legítimo de la línea masculina. Con esta única frase, se cerraba para siempre la puerta a la posibilidad de una emperatriz reinante, borrando de un plumazo la tradición de las 8 emperatrices que habían gobernado en la antigüedad. La ley no se detuvo ahí. Decretó que las princesas imperiales, al casarse con un plebeyo, perderían irrevocablemente su estatus, su título y su lugar en la familia. De la noche a la mañana, el linaje imperial se vio drásticamente reducido, y las mujeres se enfrentaron a una elección imposible: el deber a su sangre o la posibilidad del amor y una vida personal. Esta legislación no solo codificó la primogenitura agnaticia de manera estricta, sino que también transformó la naturaleza misma de la institución. El emperador, despojado de su divinidad por la nueva Constitución, se convirtió en un símbolo del Estado. Las princesas, antes figuras centrales en la diplomacia y la continuidad dinástica, quedaron relegadas a un papel puramente ceremonial con una fecha de caducidad. Fue el fin de una era, un gobierno silencioso impuesto por la ley que garantizaba que ninguna mujer volvería a sentarse en el trono del crisantemo. En medio de la austeridad y la reconstrucción de la posguerra, una noticia sacudió los cimientos de la sociedad japonesa y de la propia casa imperial. En 1958 se anunció el compromiso del príncipe heredero Akihito. Su prometida no era una princesa de sangre ni una hija de la antigua aristocracia Kazoku. Era Michiko Shoda, la brillante y educada hija de un industrial harinero. Por primera vez en la historia registrada de la monarquía, una plebeya estaba destinada a convertirse en emperatriz. El anuncio desató una euforia nacional conocida como el Michi Boom. La historia de amor, que supuestamente floreció en una cancha de tenis, capturó la imaginación popular y se convirtió en un poderoso símbolo de la nueva y más democrática Japón. Michiko representaba la modernidad. Hablaba inglés con fluidez, había estudiado literatura y era una mujer de mundo. Sin embargo, su entrada en el palacio no fue un cuento de hadas. Se enfrentó a la férrea oposición de los tradicionalistas de la agencia de la Casa Imperial y, según se informa, a la fría desaprobación de su futura suegra, la emperatriz Koyun. El protocolo asfixiante, la vigilancia constante y la inmensa presión por adaptarse a un mundo arcaico y lleno de rituales le pasaron factura. Sufrió crisis nerviosas y periodos de afasia, perdiendo la capacidad de hablar debido al estrés. A pesar de sus tragedias personales, Michiko perseveró. Humanizó la monarquía, insistiendo en criar a sus propios hijos y mostrando una cercanía con el pueblo nunca antes vista. Rompió el molde no solo con su origen, sino con su determinación de forjar un nuevo papel para la emperatriz, uno basado en la empatía y el servicio, cambiando para siempre el rostro de la casa imperial. Si la llegada de Michiko fue una ruptura con la tradición, la de Masako Owada prometía ser una revolución. Cuando el príncipe heredero Naruhito se casó con ella en 1993, Japón y el mundo vieron a una mujer excepcionalmente preparada. Masako era una diplomática de carrera, graduada de Harvard y Oxford, políglota y con un futuro brillante en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se esperaba que se convirtiera en un activo sin precedentes para la diplomacia imperial, una embajadora global para una nueva era. Pero la promesa se desvaneció rápidamente tras los muros del palacio. La institución que la acogió no buscaba una diplomática, sino una matriz. La abrumadora e incesante presión para producir un heredero varón se convirtió en el único foco de su existencia. Su carrera, sus ambiciones y su identidad fueron sacrificadas en el altar del deber dinástico.
Tras años de escrutinio mediático y personal, dio a luz a una hija, la princesa Aiko, en 2001. En lugar de alivio, la presión se intensificó al no ser el varón que la ley exigía. Poco después, Masako se retiró de la vida pública, diagnosticada con un trastorno de adaptación inducido por el estrés. Se convirtió en la princesa prisionera, atrapada en una jaula dorada, un símbolo trágico del conflicto entre la mujer moderna y una institución anclada en el pasado. Su marido, Naruhito, rompió el protocolo en varias ocasiones para defenderla públicamente, denunciando las fuerzas dentro de la agencia imperial que intentaban negar su carrera y su personalidad. La historia de Masako es una dolorosa crónica sobre el coste personal del deber imperial y la incapacidad de la monarquía para adaptarse, mostrando al mundo que ni la inteligencia ni la preparación pueden proteger a una mujer de las exigencias implacables del trono del crisantemo. La historia nos lleva al presente, a una encrucijada crítica para la monarquía más antigua del mundo. La ley de la Casa Imperial de 1947, que silenció el potencial de las mujeres, ha llevado al trono del crisantemo al borde de una crisis de sucesión. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako tienen una única hija, la princesa Aiko. Según la ley actual, ella no puede reinar. La línea de sucesión es peligrosamente delgada, dependiendo de un puñado de hombres. El nacimiento de Aiko en 2001 reavivó un debate nacional que había estado latente durante décadas. ¿Debería Japón reformar la ley para permitir que una mujer ascienda al trono? La opinión pública se mostró abrumadoramente a favor. La idea de una emperatriz Aiko resonaba con una sociedad moderna que veía la prohibición como un anacronismo. El gobierno, bajo el primer ministro Junichiro Koizumi, llegó a preparar una legislación para permitir la primogenitura absoluta, que daría el trono al primogénito independientemente de su género. Sin embargo, en 2006, el debate se detuvo abruptamente. La princesa Kiko, esposa del hermano menor del emperador, dio a luz a un hijo, el príncipe Hisahito. La crisis inmediata se había evitado y la reforma se archivó indefinidamente. Pero el problema estructural persiste. ¿Qué sucederá si el príncipe Hisahito no tiene hijos varones? La familia imperial continúa reduciéndose a medida que las princesas se casan y se convierten en plebeyas. El futuro del trono descansa sobre los hombros de un solo joven. El dilema de la sucesión femenina no es solo una cuestión legal, es una pregunta sobre la identidad de Japón, su relación con la tradición y su capacidad para evolucionar. El legado de las antiguas emperatrices reinantes se cierne sobre este debate, un recordatorio silencioso de que lo que hoy es impensable, una vez fue la norma.